Queridos hermanos y amigos, voy a dar lectura al texto bíblico que nos toca contemplar esta mañana. Segundo de Corintios 1, los versos 3 al 7. Dice la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hasta aquí la palabra de Dios. Queridos hermanos y amigos, no es difícil encontrar el tema para esta predicación. Es el Dios de toda consolación. Qué hermoso texto nos toca contemplar en este domingo. Nos presenta a nuestro Dios en toda la plenitud de su gracia, misericordia y consolación. Y al contemplar a nuestro Dios, contemplaremos también a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo, que es el Consolador que Jesús nos ha prometido. Jesús mismo, antes de su partida al Padre Celestial, ha dado la promesa de enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que intercede por nosotros ante el trono de Dios. Y el apóstol Pablo, que caracteriza a Dios como Dios de toda consolación, expresa también en su carta a los romanos que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles en los momentos más difíciles de nuestra existencia, en las aflicciones de diversa índole. Parece que la tribulación y el consuelo son las dos caras de la misma moneda. El apóstol Pablo, al empezar esta carta, nos asegura que la vida cristiana no es solo tribulación, también está llena de consuelo. Y él presenta aquí tres pruebas contundentes por las que podemos descansar y esperar seguros el consuelo de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son estas tres pruebas? Primero, el carácter de Dios. Segundo, la obra de Cristo y de su Espíritu Santo. Y tercero, las experiencias obtenidas en el ministerio. ¿Por qué es tan seguro el consuelo de Dios? Hay por lo menos estas tres respuestas. En primer lugar, se debe a su mismo carácter. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se presenta como un Dios misericordioso y bondadoso. Y de los innumerables atributos de Dios, mencionaré solo unos cuantos. Jeremías 31. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Y en Lamentaciones capítulo 3 leemos: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. La esencia misma de Dios abarca todo lo que es correcto, verdadero y amable. Dios siempre actúa de una manera bondadosa. La bondad de Dios
es siempre provechosa, útil y beneficiosa para todo lo que Él ha creado, ante todo para los hombres. Dios no actúa con injusticia o malicia, nunca desea lo malo para nosotros. En Nahum 1 leemos: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y queridos hermanos y amigos, como consecuencia de su carácter, Dios pues promueve la consolación, como dice el verso 4 de nuestro texto. Es pues el Dios de toda consolación, el Padre de misericordias. El creyente que ha entendido esto tiene un firme fundamento para toda su vida. El consuelo eterno del cual hablamos se manifiesta en la certeza de la salvación eterna. Podemos descansar y esperar seguros por el consuelo de Dios a causa de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a la segunda afirmación. Podemos estar seguros del consuelo de Dios por la obra de Cristo y de su Espíritu Santo. Versículo 5. Todo consuelo que podemos obtener es consecuencia de la obra de Jesús en la cruz. Es el consuelo de la salvación, pues la muerte y la resurrección de Jesús ponen la base de nuestra salvación por fe y de nuestra esperanza de la vida eterna. Algunas doxologías al final de las cartas apostólicas son una hermosa muestra de ello. Quisiera citar solo al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5. Ahí dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué consuelo es saber que fuimos llamados a su gloria eterna. Y este es un consuelo para esta vida, con sus luces y sombras, y no meramente un consuelo para el más allá. El consuelo por Cristo es abundante, porque incluye cuerpo, alma y espíritu nuestro. Y el Espíritu Santo, el Consolador, nos ha sido prometido y ya nos ha sido enviado para acompañarnos en la vida diaria con sus luchas y penas, pero también con sus alegrías y bienestar. Me impresiona siempre lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8 acerca de la obra del Espíritu Santo y del consuelo que Él nos da. Dice Pablo en Romanos 8:26: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No sé, queridos hermanos, ¿cuántos de vosotros habréis experimentado esto? Personalmente, en mi propia vida espiritual ha sido y sigue siendo una realidad, ante todo en las aflicciones y penas que nunca han faltado y tampoco faltarán. Y esto nos conduce pues a nuestro tercer punto: las experiencias obtenidas en el ministerio. Pablo las menciona en el versículo 6. El apóstol ha experimentado muchas tribulaciones por causa de Jesús y las describe a manera de resumen
en esta misma carta, 2 Corintios, pero en el capítulo 4. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La larga lista de los sufrimientos de Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento excede nuestro tiempo en esta prédica. Pero a pesar de estas experiencias dolorosas, Pablo saca una conclusión sorprendente en nuestro texto. Dice en el verso 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Queridos hermanos, el que ha sido consolado está en mejores condiciones para por lo menos comprender y ante todo para consolar a los que sufren, a los perseguidos, a los abandonados, a los refugiados, a los presos. Pablo se constituye en consolador de sus hermanos en Corinto, pues los entiende, siente lo que ellos sienten, ha sufrido lo que ellos sufren. Esto es lo que llamamos compasión o empatía real y verdadera. Personalmente, a posteriori en mi vida, me he dado cuenta que muchas de las cosas que Dios me ha hecho sufrir, sin que yo lo hubiese jamás querido, pero estas experiencias sirvieron luego para ser de ayuda y apoyo a los hermanos que me pidieron ayuda, en fin, para serles un consolador en sus aflicciones. Hermanos míos, esta es la hermosa vocación de los ministros del Evangelio, pero aún más de todos los que han experimentado aflicciones y fueron consolados. Pablo, en nuestro texto de hoy, entiende sus propias tribulaciones como necesarias para la consolación y salvación de los corintios. En esto podemos descubrir su espíritu apostólico, que ha sido forjado justamente mediante las abundantes experiencias dolorosas durante su ministerio. En el sufrir las aflicciones opera el consuelo de Dios, nos dice Pablo en el versículo 7, pues él escribe este testimonio después de haber sido consolado. Y su ministerio, inclusive lo que expresa en esta carta, resultó de manera siendo un ministerio de consolación. Nosotros todos necesitamos la mediación consoladora de los ministros de Dios. Pidamos al Señor de la Iglesia que siempre haya en ella ministros empáticos y consoladores. Hermanos y amigos, hay suficiente razón para seguir confiando en el consuelo de Dios, en su carácter, en la obra de Cristo y del Espíritu Santo, y también en la acción consoladora de los ministros del Evangelio. La mano consoladora de Dios está obrando a nuestro favor. Descansemos confiadamente en nuestro Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El Señor os bendiga. Amén.